terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Ahora vamos a leer un salmo para hacer un contexto en esta hora de esta enseñanza. Salmo 103, 3. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra del Señor: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Allá atrás, por favor, vamos a escuchar muy juiciosos y muy atentos. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema en este día. ¿Cuál es el tema? Si no lo controlas, te mata. Ese es el tema de hoy. Si no lo controlas, te mata. Colosenses y Romanos hablan de la realidad de la carne y el espíritu. Y hoy hay mucha gente que promueve ayuno, pero no es un ayuno doctrinal bíblico. Cuando la Biblia habla de abstenernos de los deseos de la carne, pueden estar sentaditos todos, gloria a Dios. Cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, no es dejar de comer carne un día o dos, ¿cierto? Realmente es cuidarnos en santidad y obediencia para Dios. Si nosotros tuviésemos que vivir el tiempo de la Torá bajo el rudimento que Dios le entregó a Moisés a plenitud, y no existiera un pacto renovado en la sangre de Cristo, bueno, no sé, los niños si vinieron al culto, quiero que se queden en el salón a lo que hemos venido en el nombre de Jesús. Amén. Y quien más esté por ahí en la casa pastoral, aprovechemos este espacio para buscar y oír la palabra del Señor. Amén. Y bueno, hay virus. Y hoy hablar de virus es común. ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque hay una situación que no se desconoce. Hay un virus que atenta contra mucha gente, pero que la gente ya llegó a una etapa de normalidad. Muchos ya ni siquiera tienen ninguna clase de temor, tampoco quieren tomar las medidas que se dictan que son necesarias, ¿sí o no? Pero son necesarias muchas cosas. Y así como hay virus que puede destruir la vida humana, hay un virus más letal al que muy pocos le han puesto atención, y es el virus del pecado. Es un virus que está sobre toda la población del mundo, pero que solamente ha encontrado sanidad. Si nos fuéramos a la estadística, casi que un 0.1% de la población total. Pero lo bueno es que nosotros, así seamos aquí poquiticos, podemos decir que si estamos aferrados de la mano del Señor y somos fieles en este santo evangelio, somos parte de ese remanente que goza de sanidad para el alma en el nombre poderoso de Jesús. Pues en ese nombre se nos predica el arrepentimiento. En ese nombre tomamos la decisión de convertirnos al evangelio. En el nombre de Jesús gozamos del nuevo pacto, ¿sí o no? En el nombre de Jesús fuimos llevados a las aguas del bautismo. En el nombre de Jesús, también muchos aquí sabemos que es recibir la unción del Espíritu Santo. Y es esa unción la que la Biblia también define y denota de que la unción rompe todo yugo. Y que en el Señor hay respuesta. Y que en el Señor Jesús también hay sanidad. Pero quiero ilustrar primero con este ejemplo. Hay diferentes clases de virus que en el hombre están quietos, pero están ahí. El que estudia biología sabe bien eso. Y es más, es parte de la necesidad del cuerpo. Hay bacterias que son benéficas y si no están en el cuerpo, la persona se muere. ¿Sí o no?
y que tienen que ver con el desarrollo de la flora intestinal y otro montón de cosas. Entonces, también se pueden desarrollar de un momento a otro y destruir aquel a quien tiene ese virus. Y hay a quienes se les desarrolla y hay quienes no. Así como de pronto ahora se desarrolló la pandemia. Pero hay personas que les dio el virus de la pandemia y les dio una gripita de 5 días, no les volvió a dar nada. Entonces para ellos eso no es letal. Para ellos eso no es nada. Pero son portadores. Y en el momento que lleguen a alguien que no tiene defensas, que está de demasiada edad, que tiene morbilidades, ¿cuál es la consecuencia? De que ese es un pasivo que no tiene síntomas, pero el otro sí lo puede destruir. Resulta que así es el pecado. Y el pecado es algo demasiado peligroso porque a veces se infiltra sin uno pensar que lo tiene, pero lo puede tener. Y el único que nos puede ayudar a cuidar en santidad es que el Señor, por el Evangelio, al nosotros poder abundar en el conocimiento de su palabra. Digamos gloria a Dios. Hay parásitos que en el ser humano, bueno, hay uno muy conocido que es la tenia, que al paso de los años, si no se controla, ese parásito puede subir al cerebro y puede destruir la vida de la persona. Y pueden matar la persona. Entonces, ¿por qué yo traje esto aquí a relación? Porque con el creyente puede pasar algo semejante y no importa cuántos años de vida cristiana tenga. Puede tener 1, puede tener 2, puede tener 5, puede tener 15 años de antigüedad, puede tener 30, puede tener más tiempo de estar caminando en el Evangelio. Pero si no le prestan la suficiente atención a las afectaciones del alma, puede perder la salvación que Dios le entregó. ¿Sí o no? Por ejemplo, todos tenemos que hablar de algo importante y es nuestro carácter, ¿cierto? Porque a veces se confunde el carácter con un genio fuerte. El que tiene un carácter fuerte es porque tiene un carácter estable, definido y tiene identidad y no es manipulable, tiene criterio, sabe decir sí cuando hay que hacerlo y sabe decir no cuando hay que hacerlo, porque tiene un buen carácter, tiene criterio. Pero está el que tiene inestabilidad en el carácter y entonces sufre para controlar una cosita que se llama ira. Y por eso yo estaba hablando de este título. Si no lo controlas, te mata. Y yo sé que esto es una realidad que a muchos nos afecta. ¿Cuántas veces hemos cometido imprudencias por un mal genio? Alcen la manito. Es que somos hombres. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros sabemos que el enemigo está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león busca alrededor de la majada o del rebaño a los más débiles. Y a quien un momento de ira no se le vuelve una causa de debilidad en algún momento. ¿Sí o no? En un momento de ira, muchos han cometido locuras y hoy están presos. En un momento de ira, muchas personas entraron en crisis nerviosa total y hoy padecen de enfermedades del sistema nervioso central. Y algunos con una enfermedad que quedó visible porque tienen el cuerpito torcido. ¿Y eso qué pasó? No, un descontrol neurológico por causa de un estrés. ¿Y qué pasó? No es que le iba a dar suncho al otro y entonces, porque la ira es un problema si no se controla. Amén. Nosotros tenemos una herramienta muy bonita para poder aprender a manejar nuestro temperamento y nuestra ira.
¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál? ¿Cuál es la fórmula para controlar esos momentos de, ¡ay! Y es que me dan ganas y mejor dicho, y algunos dicen cuente hasta 10. A otros no les sirve contar, entre más cuentan, más se enojan. Ah, ¿cuál es la fórmula del cristiano para controlar esos momentos de impulso fuerte? Porque hay algunos que en medio del afán o de la ansiedad o de la angustia del momento o del dolor del momento, no se acuerdan de quiénes son. Y en vez de decir hay poder en el nombre de Jesús, empiezan a recibir todos los dardos del fuego del maligno en la mente. Y empiezan a maquinar cosas y a decir cosas, que es peor. Y nosotros, entre nosotros, muchas cosas no nos las sabemos, pero Dios sabe todo. Dios conoce qué es lo que hacemos cuando nos da ira. Dios sabe cuántas cosas pasan por aquí, por la Torre Alta, cuando hay un momento de afán o de dolor. Un machucón, un brinco de una vaca. Se le enredó el lazo y le cogió el dedo contra el botalón. ¡Ay! Dígame si en momentos de esos a veces no se cometen errores graves. Hay gente que aquí habla muy bonito, amén, aleluya, gloria al Rey de todo poder. Pero en el tajo, por allá solos, cuando los bichos le sacan el estrés, ¿será que habla igual? ¿Será que allá también canta coros? ¿O será que si esas vacas pudieran testificar, dirían qué clase de cristianos están bien allá? Hay poder en el Señor. ¿Cierto o no cierto? ¿Será que esa guadaña si tuviera lengua? Porque uno... Hermano, ¿usted por qué está hablando así? Porque es que yo también he trabajado así y yo sé a qué estrés expone uno en el trabajo del campo. Y yo sé que cuando uno está descuidado en la oración, el enemigo aprovecha todos esos momentos de estrés para que uno esté diciendo lo que no tiene que decir y esté pensando lo que no tiene que pensar. Y últimamente hemos hablado de vida cristiana y este tema no se sale de esa realidad. La vida cristiana es cuando yo estoy por allá solo, pero Cristo me está observando. Que se me regó la limonada y era lo único poquito que traía, apenas son las 10 de la mañana y voy a estar hasta las 5 de la tarde. Y algunos en ese momento se desesperan. Y por causa de la ira viene el pecado. Hay muchas formas, pero aquí quise ilustrar con este sencillo ejemplo. Bendito el nombre del Señor. Romanos 8:13, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Sígale haciendo caso a sus impulsos y verá. Sígase dejando llevar de la temperatura de su genio y verá. Ay, hermano, ¿usted por qué está hablando así? Porque es que a mí también me pasa. Una de las cosas más importantes para dominar es nuestro genio y nuestra lengua, ¿sí o no? Hay gente que lleva años de estar en la iglesia, pero todavía tienen problemas para hablar. Y nosotros tenemos que educar nuestra forma de hablar. Y eso parte desde cómo estamos pensando siempre. Entonces, porque si vivís conforme a la carne me dice, no se deje. La carne me dice, vénguese. La carne me dice, levante la voz, que eso no pasa nada, grite. La carne me dice, contéstele. La carne me dice, y es que usted es cobarde. Pero el verdadero valiente, según la Biblia, es el que sabe pasar por alto la ofensa y es capaz de perdonar y de resarcir los daños, ¿sí o no?
Ese es el verdadero valiente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Hablar de vida cristiana no es solamente irme para el culto el martes, el jueves, el sábado, el domingo y el día del ayuno y la vigilia y la visitación. Eso es una parte nomás. La vida cristiana afecta todos los minutos de mi día. ¿Sí o no? Todos. Todos. Y uno se pone a reflexionar. ¿Pasaría un día completo en el que no hubo falta ni pecado? ¿Podría decir que al final de la noche, cuando voy a descansar, puedo decirle, gracias Señor porque me sostuve santo, santo, santo todo el día? ¿Usted qué piensa? ¿Será que sí es así? Aló. Este es un mensaje a la reflexión porque nosotros sabemos del arrepentimiento. Nosotros sabemos de la conversión. Nosotros sabemos de lo que hizo el Espíritu Santo cuando llegó a nuestra vida. Pero nosotros también sabemos que tenemos una batalla espiritual que librar. Y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Pero cuando uno a veces de pronto se desubica de esa realidad, entonces uno dice, eso fue ese vecino. Eso es que ella no me quiere entender. No, eso es que el problema es que yo soy así, yo así me quedo. No, Señor. Detrás de toda mala conducta hay una influencia. Y el enemigo también puede atacar la forma de cómo pensamos y actuamos. Es por eso que nosotros debemos aprender a morir bien. Repita conmigo, vamos a morir bien en la carne. Amén. Digámoslo bien duro. Vamos a morir bien en la carne. Porque si mi carne vive, mi espíritu se muere. Así de fácil. Y nosotros a veces vivimos más en la carne. Claro, y nos justificamos, es que yo estoy en la carne porque yo como, yo duermo, yo trabajo, yo vendo, yo compro. Está bien, porque debemos muchas cosas de aquí. Pablo también dice, si alguien le debe a la carne, yo más. Pero en el tiempo que estoy en la carne, procuraré vivir según y conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hablando de la plenitud de Cristo en su vida. Y habla de una gran meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Démosle un aplauso al dueño de esa palabra. Hay poder y autoridad en el nombre sublime y santo de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que es necesario hacer morir lo terrenal. Aunque no sea fácil. Porque despertar las obras de la carne es facilito. Porque siempre en nuestros pensamientos van a haber cosas, vaya toque. El enemigo siempre va a querer manipular nuestra vida espiritual a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles fueron los primeros sentidos con los que enredó a la hermana Eva? Primero, ella empezó a escuchar un mensaje que parecía verdadero, pero era una forma de engaño. No es que si ustedes comen de ese árbol van a ser como dioses. Uy, ¿cómo así? Pero lo que ella no entendía era que esa realidad era en cuanto a la conciencia, pero que al participar de ese fruto recibiría la sentencia del juicio, el límite para sus días. Y después de que ella
escuchó el discurso y le sonó interesante y se dejó enredar, ¿cuál fue el otro sentido que se fue detrás? Y miró el árbol y vio que era delicioso, bueno a la vista, pero fue más allá y codiciable para alcanzar sabiduría. Y después de que ya tenía involucrado el oído y el ojo, ¿ahora qué hizo? Extendió la mano. Así que tenga cuidado con lo que ve y con lo que escucha, porque después quiere tocar. Hay poder. Amén. Debemos ser. ¡Ay, que es un muy buen negocio y me lo pintaron hace 15 días! Sí, ¿quién le ofreció el negocio? Porque no todos esos negocios pueden venir de parte de Dios. A veces son cascaritas que el enemigo coloca. A ver qué vamos a hacer. Y nosotros debemos ser prudentes. Porque si escuchamos, después miramos. Y algunos para cerrar el negocio le abren de ahí, le ponen la firma o le abren la cartera para que vea que en verdad hay flujo de efectivo. Entonces ya escuchó y ya vio y dice, yo quiero tomar la realidad. ¿En dónde firmo? Y hay que tener cuidado, porque no todo lo que llega a nosotros es bueno. Amén. Y uno debe ser prudente. Digamos gloria a Dios. Después de que ella entonces ya tiene involucrado el ojo, el oído, el tacto, ¿ahora qué hizo? Gustó. Y claro, el estar ahí también uno siente que huele algo. ¿Sí o no? Así que por un solo sentido que se dejó desviar, todos los otros terminaron participando del pecado y de la desobediencia. Por eso el tema, si no lo controlas, te mata. Yo no sé qué está viendo Dios ahora en un corazón, pero fue lo que Dios envió esta noche. Yo estaba pensando, yo, Señor, ¿y por qué? Yo, por ahí es. Hay que cuidar los sentidos. Hay que cuidar qué vemos, qué escuchamos, porque después allá también van a llegar nuestros otros sentidos y el enemigo es experto en manipular los sentidos, porque él despierta sensaciones. A veces la gente dice, esto es un programa de jóvenes, pues gloria a Dios por los que aquí estamos. Pero dice, no es que eso el diablo se aparece con cacho y cola, ¿cómo no? Y resulta que en el culto está, aleluya, Cristo vive, yo soy más que un vencedor, conmigo está el león de la tribu de Judá. Y sale del culto poderoso. Pero apenas está en el parque, viene la muchacha con la que estudió todo el tiempo y por ahí mal vestida y con propuestas. O la vecina, o esa persona que está por ahí. Y que si no se tiene cuidado, puede ser un instrumento que el enemigo use para hacer caer a alguien. Y debemos cuidarnos. Amén. Porque estos días recordaba una anécdota de un muchacho que le pasó eso. Él salió del culto bendecido. Yo soy más que un vencedor. El Señor está conmigo. Eso si el enemigo se me atraviesa, le voy a dar duro en el nombre del Señor. Y cuando llegó a la casa lo estaba esperando la novia en conversa. ¿Cómo creen que quedó el pobre muchacho? Desarmado. ¿En dónde estaba ese guerrero que venía que le daba un golpe al diablo? En ese momento, el enemigo no se le estaba manifestando con cacho y con cola. Se le estaba manifestando de una forma que a él le interesaba mucho. Y ahora era de ser un verdadero valiente para decirle a ese yugo desigual, hasta aquí, porque no conviene. Por eso la Biblia también dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cierto? Y a través del profeta Isaías también dice, ¡ay de aquellos que a lo bueno llaman blanco y a lo blanco llaman bueno y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Es decir, aquí lo que hay que cuidar es la conciencia. Amén. Es la conciencia, digamos gloria a Dios. Me llama la atención, digamos todo gloria a Dios.
A mí me llama la atención mucho la situación que pasa aquí en lo que dice Colosenses. Y traigo ahora a relación lo que le escuché también a un anciano de la iglesia. Porque es que hay muchos que gloria a Dios porque están ahí. Pero son verdaderamente en cuanto a su identidad cristocéntrica, su realidad de fe, su directa comunión con Dios, aparte de que asisten, viven en el Espíritu. Porque hace un rato mencionaba algo, si dejo que me gobierne la carne, mi espíritu muere. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Gloria al nombre de Jesús. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aquí tenemos otro caso de un hombre que codició después de haber ofrecido. Y nuestros negocios con Dios son serios. Digamos, gloria a Dios. Nuestros negocios con Dios son serios, ¿cierto? Son serios. Y gloria a Dios porque lo tenemos claro y lo cultivamos aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y una heredad grande y tenían bastante. Pero ¿qué hizo en el versículo 2? De Gálatas 5, de Hebreos 5, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Y cuál fue el hombre al que el Señor ese día usó para que las cosas fueran diferentes? Aquí tenemos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué qué? Sigámoslo leyendo allá. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ahí está el otro problema. Si el enemigo no llega por sus ojos, por sus manos, o por lo que usted quiere probar, o por lo que usted está escuchando, le llega con las intenciones de su corazón. Por eso es que la gente a veces dice, es que uno, mijo, vea, su mejor amigo es su corazón. Eso es mentira. Porque la Biblia dice que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Sí o no? ¿Quién lo conocerá? Mas Jehová pesa en balanza los corazones de todos nosotros. Entonces no todo lo que mi corazón quiere es lo que me conviene, porque de ahí dice que en dónde empezó Satanás a manipular las intenciones del hermano Ananías, en el corazón de él. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y también reteniéndola. Aquí también dice, no se quedaba a ti y vendido no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí tenemos la caída de Ananías y Zafira, su mujer. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pero ¿qué pasó con ella? Ella realmente, él iba adelante y después llegó ella. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pero era lo que había convenido en su corazón con su esposo, ajenos al propósito de Dios. Y Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor, he aquí, alabanzas al Señor. Y de una vez los mismos muchachos que habían terminado de sepultar a Ananías,
vinieron por ella y fue sepultada ese mismo día. Porque en ese caso, ¿cuál fue el problema? Si ellos no quisieran ofrecerlo, no tenían que ofrecerlo, pero lo ofrecieron. Y a partir de que uno declara con sus labios que es ofrecimiento para Dios, ¿cuál es el deber? Cumplirlo, darlo. Porque también el Señor dice, cumple lo que prometes, porque Dios no se complace de los insensatos. Es insensatez prometer y no cumplir. Y quiero ir cerrando aquí porque me extendí en otras áreas, pero Dios conoce el propósito. Y en este momento vamos a estar de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que guarde nuestros sentidos. Amén. Pero sobre todo que guarde nuestro corazón. Porque cualquier cosa alrededor nuestro puede convertirse en herramienta para llegar a fracasar. Y por eso estamos hablando hoy. Si no lo controlas, te mata. Yo no sé qué cosa Dios, o Dios sí sabe, yo no sé, pero Dios sí sabe. ¿Qué es eso que usted ahí en su corazoncito sabe que tiene que controlar? Y si no controla eso, Ananías se murió. Zafira se murió. Y Eva también fue sentenciada a juicio porque dejaron seducir sus sentidos y terminaron abrazando el pecado. Y nosotros hoy, no es un mensaje muy elaborado, pero sí es un propósito claro. Guarda tus sentidos. Guarda en el nombre de Jesús las intenciones de tu corazón. Y tenga más presente que nunca que vida cristiana son todos los minutos de tu vida y de mi vida delante de Dios. Habrán cosas que aún quizá de pronto hasta ni nuestra pareja lo sepan. Porque a veces hasta entre las parejas se guardan secretos. Pero Dios sabe eso que usted y su esposa no han hablado. Dios sabe eso que usted y su esposo no lo han tocado como tema central todavía. Dios lo sabe. Y nosotros debemos cuidar nuestra conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Yo hice esa pregunta y el hermano dijo, contando. Aquí es orando. Orando. ¿Queremos controlar nuestra carne? Pongámosle oración a esto. ¿Queremos controlar nuestros impulsos emocionales? ¿Queremos tener un buen dominio propio? ¿Queremos ejercer nosotros el control sobre la ira y no que la ira sea la que nos controle? El secreto no es solamente abundancia de palabra y ir mucho a culto. Y gloria a Dios porque estamos en culto. El secreto es ser constantes en la oración y diligentes en el amor al Señor. Más allá de estos momentos que son una riqueza y que son una bendición en nuestra vida espiritual. Soberano Dios maravilloso. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por estos instantes que nos has concedido para estar delante de ti, Señor. Permítenos seguir fieles avanzando en tu gracia, en tu nombre. Oh Dios del cielo, guárdanos, líbranos aún de los pecados que a nosotros mismos son ocultos. Señor Jesús, que tengamos cuidado de las intenciones de nuestro corazón, porque Ananías, cuando escuchó el promover de las ofrendas y de los votos, estaba lleno de emociones y se animó y se comprometió. Pero después, así como en su corazón tenía un noble propósito de participar, después el enemigo en su mismo corazón le nubló el pensamiento para que sustrajera del precio
y no cumpliera el pacto como lo había realizado al principio. Señor, guárdanos de que nosotros un día pues te hemos dicho, Señor, te entregamos nuestra vida, todo lo que somos y todo cuanto hacemos lo pusimos un día en el altar, nos arrodillamos y recibimos oración, invocamos tu nombre y ese día renovamos nuestros votos y hoy aquí estamos recordando, Señor, el valor de nuestros compromisos delante de ti en todo sentido espiritual y como iglesia. Señor, guárdanos, que nuestros ojos, oídos, que todos nuestros sentidos estén bien cuidados. Danos, Señor, ese espíritu de oración y ese fervor de tu búsqueda para tener sano nuestro cuerpo y nuestra alma en tu bendita palabra, en tu verdad y gracia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud.